Apreciados Javerín y Ekerín, hoy vamos a hablar sobre la Parashat Lech Lecha. Es la Parashat número 3, ya que la primera fue Bereshit, luego vino Parashat Noach. Hoy estaremos enseñando sobre la Parashat Lech Lecha. Una Parashat que tiene una profundidad, que tiene mucho que enseñarnos y que es el punto de partida para cada hijo de Israel, ya que nos habla del patriarca que Hashem Boré Olam eligió, escogió para que por medio de él viniese o naciese una nueva nación, una nación totalmente espiritual, una nación a la cual la Torá le llama hebrea, la nación hebrea. Y es a través de esta parashat que comienza una nueva creación basada en principios y valores espirituales. Es por ello que la parashá comienza diciendo: Vayomer Hashem el Abraham Lech Lecha. Y dijo Hashem a Abraham: vete para ti. Es decir, vete para tu propio beneficio, Abraham. Vete, Abraham, porque voy a hacer algo grande contigo. Voy a hacer algo grande que va a beneficiarte a ti y a toda tu descendencia. Pero para ello, Abraham, necesito que cumplas o que superes varias pruebas que harán de ti una nueva criatura. Y de esta manera, esta parashá comienza diciéndonos: sal para tu propio beneficio. Pero antes de proseguir con esta parashá, que tiene por título una nueva creación, debemos de entrar en contexto. ¿Qué nos llevó hasta aquí? ¿Qué nos trajo hasta esta parashá? Recordemos que en Parashat Bereshit vimos cómo Hashem crea al ser humano. Hashem crea al Adán un Tselem y Demut. Es decir, un ser humano con carácter, con cualidades semejantes a las del Eterno, a las del Creador. Pero el ser humano, comienza a descender, comienza a deteriorarse, a tal punto, apreciados Javerín, de desconectarse totalmente de la luz. Se desconectó totalmente el ser humano de esa luz, y es por ello que la Torá nos muestra que el mundo entró en un caos. El mundo estaba en tohu babohu. Recordemos, apreciados Javerín, que la ausencia de la luz es la oscuridad. Y el Adán vive en oscuridad. No está alumbrando, no hay luz en el Adán. El Adán, por causa de desobedecer el Devar Hashem, se desconectó totalmente de esa luz, de esa fuente de energía que irradia vida. Entonces hay oscuridad en el ser humano. Es por ello la sentencia de Hashem de decirle al ser humano: muerto morirás, motamut. Hemos dicho en clases anteriores cómo podemos ver esta realidad en las letras hebreas, cómo
el Adán, cuando estaba conectado con la creación, con el Creador, con la luz, estaba la Aleph, que representa a Hashem, conectada con el Adán. Pero luego, al desconectarse, el ser humano, al fallar, al alejarse de esa luz, entró en muerte. Por eso que la segunda letra que vemos allí es la letra Men, de Mot. No había verdad en el ser humano, no estaba la Emet en el ser humano. La Ales fue totalmente alejándose de Hashem, el ser humano, el Adán. Y es por ello que fue expulsado del Gan Edén. Ya no había Torah en el ser humano. Necesita retornar. Y es por ello que vemos cómo hay una desconexión de esa luz y entra en oscuridad. Hay muerte, hay mot. Y necesita restaurarse. Necesita, a través de la última letra, que es la Tap, necesita acercarse a Hashem, que es la Aleph. Necesita Torah. Necesita Teshuvah. Necesita Tefilá. Necesita el Tikkun. Y este es el contexto. Hashem elige a un hombre de cual la Torah no nos muestra muchas cosas, muchos detalles. ¿Quién era Abraham? Solo nos dice Abraham ben Terach. Es decir, Abraham, hijo de Terach. Terach es un hacedor de imágenes. Es algo contradictorio que Hashem llame a un hijo que su padre es un hacedor de imágenes. Una cultura totalmente ajena a la que Hashem nos quiere mostrar. Es por ello que Hashem busca a Abraham y en él quiere hacer una nueva criatura. Le dice a Abraham, lej leja, sal porque voy a beneficiarte, voy a hacer de ti una gran nación, voy a bendecirte, haré de ti una gran nación, muchos pueblos saldrán de ti, Abraham, pero necesito que salgas de estas tres áreas que están influenciadas en ti, están muy dentro de ti. Y para poder trabajar contigo necesito que salgas de esas tres áreas. Este es un llamado, apreciados Javerín, para cada uno de nosotros. Cuando nos estamos acercando a la Torá, cuando estamos buscando el propósito por el cual fuimos creados, nos vamos a encontrar con estas tres áreas por las cuales el patriarca Abraham tuvo que tomar una decisión importante en su vida. Y este es un llamado para cada uno de nosotros. Bené Israel, lej leja. Cada hijo de Israel, apreciados Javerín, se va a topar con estas tres áreas importantes. Vete de tu país, Abraham. Sal de tu tierra. Esta es la prueba número 1 que Abraham debe tomar. Como seres humanos que somos, cada uno de nosotros estamos influenciados por el país donde nacemos. Perdón, como ya dije en otras clases que hablamos sobre el tema de Abraham el patriarca. Cada país tiene una forma única, apreciados Javerín. Tiene una forma única en base a su historia, a su cultura, su idiosincrasia. Pero Hashem le dice a Abraham que deje su tierra. ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu, apreciados Javerín,
no llama a Abraham desde Mesopotamia, desde la tierra de su nacimiento. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué tiene que sacarlo de ese confort donde se encuentra Abraham? Es importante que debemos aquí ver la profundidad que hay en la palabra lej, leja, como comienza nuestra parashá. Sal de tu tierra, Abraham, porque voy a bendecirte. Y no lo puedo hacer, Abraham, estando en tu país, estando en el lugar donde tú vienes, porque tú tienes una mentalidad que está conectada con la cultura de tu país. Y necesito que te despegues de esa cultura, que haya un cambio en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de conducirte. Que no habrá una fecha, Abraham, que te recuerde el día de tu nacimiento, el día donde tu país cumple su independencia, donde no exista el día de X Dios, como hacen los demás países que tienen un día del Dios X y celebran ese día. Esa naturaleza debo sacarla de ti, Abraham. Tienes que tener plena dependencia, Abraham, de este llamado que te estoy dando. Yo soy tu Elohim, y no habrá otro Elohim fuera de mí. Abraham, entiende que soy Hashem tu Elohim, y a él servirás. No pondrás dioses delante de mí, Abraham. Como segundo punto, Hashem le dice a Abraham: sal del lugar de tu nacimiento. Es decir, tu naturaleza, Abraham. Tu ciudad. Aún dentro del país donde todos tenemos una sola nacionalidad, aún así hay diferentes lugares, ciudades particulares, dentro de un mismo país que tienen una cultura. El lugar donde Abraham estaba, en Ur Kasdim, era un lugar donde se adoraban dioses paganos, donde se adoraba el dios de la guerra. Y necesito, Abraham, romper con esa mentalidad que tienes. ¿Por qué razón? Porque Hashem no es uno más de estos dioses. Hashem es Ejad. Debes comprender, Abraham, que si cumples con el llamado Lej Leja, tengo que romper en ti toda esa estructura mental, toda esa cultura que traes, toda esa idiosincrasia, todo eso, ese sistema apegado a tu forma de ser, de pensar, de actuar. Porque voy a hacer de ti una gran nación con unos principios éticos y morales totalmente espirituales, Abraham. Cada uno de nosotros, apreciados Javerín, cuando dejamos a un lado esas estructuras religiosas que traemos para acercarnos a la bendita Torá, debemos de pensar en el llamado que Hashem le hizo a Abraham, porque es el mismo llamado que Hakadosh Baruj Hu nos hace a cada uno de nosotros. Lej Leja. Esta parashá tiene una profundidad
en cada uno de nosotros. Un cambio de identidad. Y llega a memoria las palabras de Rabenu, el Mashiach, cuando dijo, no se puede servir a dos señores. Es lo mismo. No podemos venir a la Torá con estructuras religiosas. No podemos ser llamados hijos de Israel cuando nos avergonzamos por una kippah, por colocarnos los tzitzit, por un talit. Todo lo que tenga que ver, apreciados Javerín, con la cultura de Israel, nos compete. Hay una profundidad allí, hay un mensaje espiritual. De manera que para poder acercarnos a la Torá, al pueblo de Israel, a Elohim, debemos desprendernos totalmente, apreciados ajín, de toda esa estructura religiosa que venimos arrastrando. No podemos servir dos señores. No podemos llegar a la Torá y seguir teniendo estructuras que fueron creadas, que fueron cimentadas en nuestra mente. Venimos de un mundo totalmente distinto al mundo oriental. Venimos del mundo occidental, donde todo es lo opuesto a la Torah. Y de allí el llamado de Abraham, el primer hebreo. Hebreo es aquel que se conduce hacia el otro lado, el que cruza el jardín, el que camina opuesto a cómo se conduce este mundo, para poder entonces iluminar al resto de las naciones. Tenemos que tener una nueva identidad, una identidad que nada tiene que ver con esta identidad mundana, por usar un término, con esta identidad que está apegada a este mundo físico. Hashem nos quiere elevar al mundo espiritual. Ser hebreo es tener una identidad espiritual. Por esta razón es que Hashem le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de esa mentalidad que vienes arrastrando, de eso que vieron tus ojos. Recordemos que el padre de Abraham era un diseñador de dioses. Y necesito que entiendas que hay un solo Elohim. Como tercer punto, sal de tu parentela. Sal del lugar de tu padre. ¿Por qué Hashem le dice a Abraham que debe salir de la influencia del padre? Cuando vemos que la Torá nos enseña más bien a honrar a nuestros padres, a no dejarlos desamparados. ¿Qué nos quiere enseñar la Torá en esta parasha? Si deseamos conectarnos con el legado que Abraham nos delegó, debemos caminar este mismo camino, por más difícil que sea, Javerín. Pero ¿por qué el Padre? ¿Por qué Hashem le dice, sal de la influencia de tu padre? Recordemos el contexto. El padre de Abraham es un diseñador, es un adorador de dioses. Pero esto va mucho más allá, ya que la esencia de todo es el Padre. Todo hijo, apreciados Javerín, desea imitar a su padre. El Padre es la raíz, es el comienzo.
Recordemos que el término padre en hebreo es Ab, que viene con las primeras letras del Aleph Bet, la Aleph y la Beit. Ya esto lo hemos dicho muchas veces. El padre es el fundamento, es la conexión. Pero Hashem necesita que Abraham cambie toda esa mentalidad porque hay una nueva naturaleza en Abraham. Se está gestando un nuevo país que es espiritual, que viene a iluminar al resto de las naciones, porque las naciones están totalmente en caos. Hay una desconexión del ser humano. Este es el contexto, apreciados Javerín. Este es el contexto por el cual Hashem llama a Abraham. El ser humano se desconectó totalmente de su raíz espiritual. Y se necesita nuevamente conectarlo. Pero Hashem necesita, a través de un ser humano, traer una nueva conciencia. Traer una nación donde sea el modelo a seguir. Es por ello que Hashem necesita que Abraham vea a Hashem como su padre. Ya que el padre es la conexión, es la unión. Padre e hijo significa unidad. Necesitamos, apreciados Javerín, tener esa conexión con nuestro Padre, con Hashem Yitbaraj. Esto no quiere decir que debemos dejar a un lado nuestro Padre que nos dio la vida, que nos trajo a este mundo. No, para nada. Simplemente que el orden de prioridades. Hashem es el creador del universo, el creador del mundo. Hashem colocó unos padres para que por medio de ellos nosotros pudiésemos venir. Y si nosotros vamos a darle gloria, honra a nuestros padres, ¿cuánto más a Hashem, que fue el que trajo, el que logró la unión de nuestros padres? Abraham debe salir de estas tres áreas para poder ver la realidad más elevada y así estar preparado para recibir una nueva identidad. La identidad hebrea. Pero, ¿por qué Abraham, apreciados Javerín? ¿Por qué Abraham, siendo ya una persona de una edad avanzada, pueda identificarse con una nueva identidad? El contexto del llamado de Abraham lo podemos ver en Bereshit capítulo 12. El mundo viene en un caos terrible. No hay bondad en el mundo. El ser humano quiere hacer una torre, quiere buscar que todos hablen un solo idioma, un solo lenguaje. Es decir, poner al ser humano por encima de su creador. Y Hashem ve en Abraham un potencial. Abraham era una persona muy bondadosa, hospitalaria. La Torá nos da muestras de que Abraham era una persona muy bondadosa. En él se manifestaba el atributo de Gesed, una de las cualidades de Hakadosh Baruj Hu. Cuando Hashem hizo el mundo, lo hizo mostrando esa cualidad, la cualidad de Gesed. La Torá no nos dice que Abraham era un gran tzadik como nos los dice con Noaj. La Torá
nos envía un mensaje al ocultarnos las cualidades de Abraham. Abraham tiene el potencial de reparar el daño ocasionado por el ser humano. Ese es el potencial de Abraham. Pero Hashem tiene que trabajar en esas cualidades, rectificar cosas que hay en Abraham para poder entonces llevarlo a un máximo nivel y formar una nación. Cada uno de nosotros, apreciados Javerín, cuando llegamos al llamado de Hashem, vamos a pasar por estas pruebas que pasó Abraham, porque tenemos cualidades que Hashem tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Las midot. Debemos trabajar en esas midot, en esas cualidades. Hashem crea al ser humano Tselem y Demut. Tenemos atributos de Hakadosh Baruj Hu, pero deben ser refinados. Debemos trabajar en ellos. Baruch Hashem. De manera que Abraham es llamado por el potencial que tiene. Abraham puede reparar los daños. Y ese es parte de su carácter. Es por ello que al dejar estas tres áreas, él está cambiando el concepto aprendido para poder así dirigirse a una tierra a la cual Hashem le mostrará. Nos dice el Midrash, Bereshit Rabbah, Abraham merecía ser creado antes de Adán. Pero Hashem dijo, Adán estropeará las cosas y luego no habrá nadie que las corrija. Por lo tanto, dijo Hashem, crearé primero a Adán para que luego Abraham pueda venir y corregir lo estropeado. De esta manera el Midrash nos está mostrando que Abraham traía consigo el potencial del Tikkun. El Tikkun Olam, la reparación de este mundo. Y Abraham es elegido, apreciados Javerín, debido precisamente a ese potencial que trae. Cada uno de nosotros tiene un potencial. Pero necesario es que pasemos por estas pruebas, porque estas pruebas nos van a ir refinando el carácter y conocernos a nosotros mismos y estar aptos para poder iluminar al resto de las naciones, tomar la identidad que nos corresponde. Una identidad relacionada con la elección. La nueva identidad se recibe, apreciados Javerín, cuando vaciamos lo que tenemos y la llenamos con la nueva identidad. Somos una vasija, pero tenemos una vasija llena de puros conceptos que van contrario a los principios que nos quiere mostrar la Torá. Y necesitamos vaciar eso y llenarla con la nueva identidad. No puede haber dos identidades. Recordemos lo que dijo Mashiach, Yehoshua. No podemos servir a dos señores. Abraham debe engendrar una nueva nación. Una nación modelo. Es por ello, apreciados Javerín, que es importante que conozcamos el concepto, el término hibrid. Porque ese término hibrid nos está enviando un mensaje. La primera persona que recibe este término en la Torá es Abraham. Antes de ser Bené Israel, la Torá nos llama hibrid.
Obviamente, porque somos hijos de Abraham, venimos de Abraham. Pero, ¿por qué no todos los descendientes de Abraham están identificados con este término híbrido? Para ello debemos entender qué significa el término. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero hablando de este tema vamos a identificar, vamos a hacer otro comentario más. Dicen algunos comentaristas de la Torá que el término hibrid es ser descendiente de Eben. Como sabemos, Eben es un ancestro de Abraham por la línea de Shem, hijo de Noah. Y en base a este término, Eben comparte raíz con hibrid. Y de esta manera se conecta hibrid con Eben. Y como Abraham es descendiente de Eben, Abraham el hibrid significa Abraham el descendiente de Eben. Otros comentaristas dicen que el término hibrid no se debe a la persona de Eben, sino que hibrid es totalmente espiritual. Está relacionado, apreciados Javerín, al llamado divino para formar un pueblo, para formar una nación que muestre la justicia y la equidad. En base a este contexto, los únicos que son llamados hebreos son aquellos que perpetuaron y perpetúan el legado de Abraham. Es en este término al cual yo creo. La identidad hebrea viene por la línea de Isaac de Jacob, los descendientes, en base a una promesa espiritual, como dice la Torá: haré de ti una gran nación. Esta nación no la conforman los descendientes de Abraham, Ismael y Isaac. Por ello, apreciados Javerín, es que no todos son llamados los hebreos, sino aquellos que perpetúan, que se conducen como el patriarca, como Abraham. Ser hebreo es tener una identidad espiritual. Viene de la raíz avar, que significa cruzar. Es decir, ir al lado contrario a cómo se conduce este mundo. Fue cuando Abraham siguió a Hashem, fue cuando Abraham decidió cruzar, es que la Torá lo llama Abraham Ha'ibrit, el hebreo. Es decir, opuesto a la humanidad. A la humanidad que se enfoca en el egoísmo. Y es aquí el mensaje que nos quiere transmitir la Torá en esta parasha. Que tengamos una nueva identidad. La identidad que sigue el altruismo, no el egoísmo. Este mundo va en camino al egoísmo. No en balde vemos las guerras que actualmente se están levantando en toda Latinoamérica. El ser humano va en pos del poder, sin importar a quién estropea, sin importar quién está a su lado. El egoísmo. Y esta parashá nos enseña, apreciados Javerín, que si queremos llegar a la Torá, que si queremos conducirnos como los hebreos, debemos caminar
en el altruismo, contrario al egoísmo, contrario a cómo se conduce la humanidad. Porque la humanidad está buscando un guía, está buscando a alguien que los conduzca, que les muestre el camino. Pero mientras los hijos de Israel estén enfocados en pleitos, en que yo tengo la verdad, y no seguir el legado de nuestro patriarca Abraham, que dejó su cultura, que dejó su país, que dejó la influencia de su padre para seguir una identidad que no es de este mundo, una identidad totalmente espiritual, una identidad que es guiada por la Neshama. Es la Neshama guiando nuestro cuerpo en perfecta unidad y elevarnos hasta Hashem Boreolam. Y de esta manera seguir el propósito por el cual el ser humano fue creado. Selen y Demot. Es por ello que Rab Shaul nos dice en la carta a los romanos: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Es por ello que no todos, apreciados Javerín, no todos son llamados hebreos. Ser hebreo es tener una identidad espiritual. Es ser guiados por Ruach HaKodesh. Es ser guiados por la Neshama. Es caminar bajo la voluntad del Creador. Es conducirnos en este mundo mostrando la imagen divina, la imagen que Hashem creó, el Zelen y Demot. Este es el mensaje que nos quiere transmitir esta parashat. Todos, apreciados Javerín, tenemos este llamado. Este es nuestro primer llamado. Lej leja. Sal de tu tierra. Sal de tu país. Sal del lugar donde te encuentras. Porque te voy a llevar a una tierra que no es de este mundo. A una tierra que te enseñará a conducirte con la justicia y la equidad. Y poder transmitirla a un mundo que vive en tinieblas. Porque necesito traer a todos como creación que son, a que vuelvan a estar conectados con esa luz que se llama Hashem, el creador de este mundo. Y poder vivir en este mundo mostrando el Zelen y Demot, la justicia y la equidad. Quieras Akadosh Baruj Hu, apreciados Javerín, que esta parashat Lej Leja nos enseñe a través de la vida del patriarca Abraham poder conducirnos, poder pasar, poder tener la decisión que tomó nuestro patriarca Abraham y caminar el camino que caminó nuestro patriarca Abraham Avinu. Shalom, Javerín, Shavua Tov, que el Eterno bendito sea, nos siga iluminando a través de la vida de los patriarcas. Shalom Ubrajot.